Muy bien, volvemos para saber qué está ocurriendo en estos días decisivos en ese Consejo Constitucional. Lo hablamos con una periodista que ha estado allá en el día a día. Me refiero a Estefanía Labrín, periodista del Laboratorio Constitucional UDP y también de la iniciativa VAR Constitucional. Hola, Estefanía, Freddy. nuevamente bienvenida. Muchas gracias por la invitación, lo pasamos bien, así Sí. que vamos a volver a explicar algunas Y allá cosas. también lo están pasando bien, ¿no? Mira, depende de quién le pregunte. Ah, me imagino. Oye, decisivo, mañana se cierra uno de los plazos perentorios de este nuevo proceso, ¿verdad? Sí, no quedan muchas dudas si se va a cerrar mañana. Capaz que estoy diciendo esto y mañana queda, pero con toda Pero terminan confianza. las votaciones mañana. Claro, mañana tiene que citarse al menos para que inicie el último pleno de votaciones y se votan el capítulo de medio ambiente y se vota el capítulo para ver cómo se va a cambiar esta constitución si llegara a aprobarse, como eventualmente un cambio. Ya. No creo que haya mucha sorpresa, tocamos madera, probablemente se va a cerrar durante el día, pero si no, el pleno puede seguir eternamente hasta cerrar el debate. Perfecto. La semana pasada hablábamos con CIPER, que sacó un artículo, ¿no? Escandaloso, porque decían que estaba metiendo enmiendas usando un subterfugio, se estaba metiendo indicación hasta última hora, estas llamadas enmiendas de unidad de propósito. Con la otra constitución no ha sido un escándalo, ¿no? Pero ahora esto ha pasado bastante desapercibido. ¿En qué consisten y cómo se han utilizado estas enmiendas UDP? Claro, pasa que había un plazo que terminaba en mayo para que las bancadas ingresaran enmiendas al anteproyecto. Se ingresaron más de 1000 enmiendas. Después de eso se acaba el plazo, no se pueden ingresar más enmiendas y la única manera de poder ingresar una modificación al anteproyecto es a través de esto que se llama unidades de propósito. Esto requiere que al menos 3/5 de las bancadas, de los consejeros del Consejo Constitucional acuerden entre ellos una redacción común. Claro, que eran casos muy excepcionales, para eso estaba pensado esto, ¿no? Claro, estaba pensado para casos excepcionales, pero fue finalmente la norma. En las comisiones, finalmente, casi todo se terminó viendo por unidades de propósito. Porque tienen los 3/5 y más. No necesitan a la izquierda. Pueden hacer lo que quieran en el fondo ahí, ¿no? Básicamente no necesitaban convencer a nadie del progresismo ni de la izquierda, bastaba con ponerse de acuerdo entre ellos. ¿Cuál es el problema? Este es un mecanismo que existe. ¿Dónde está el problema? Es la forma en la que se presentaron, porque muchas de estas enmiendas de unidades de propósito se presentaron minutos antes de que se votaran. Entonces, habían personas que ni siquiera habían leído las enmiendas, las personas que tenían que votarlas no tenían el texto final que se iba a votar y se enteraban cuando el secretario lo leía y salía a la pantalla, decía, esto es lo que estamos votando ahora. Perfecto. Entonces era como, ¿cómo voy a poder determinar cuál es mi voto en torno a un Exacto. texto que acabo de leer hace 5 segundos? Como Sí, que hay una enmienda educacional que dejaba, por ejemplo, a la Universidad de Chile fuera de todo foco de ley, ¿no? Que Claro. no se podía pasar dinero de parte del Estado, ¿no? Eso fue muy divertido porque el experto Flavio Quesada alertó sobre esa enmienda, dijo como, oye, ojo, esta enmienda está dejando inconstitucional una cantidad de ayudas impresionante y tuvieron que suspender la sesión de nuevo, ya eran como las 2 de la mañana impresionante. para volver a redactar, entonces, y quedaron algunas faltas de ortografía en algunas enmiendas, como espacios no hechos, unas comas que están como con un espacio, Muy bien. que probablemente se van a corregir ahora, pero yo creo que el fondo del tema es que... Era apurar y meter más enmiendas, digamos, con este resquicio en el fondo, ¿no? Exacto. Increíble. Hay un aparente distanciamiento, quiebre dentro del Partido Republicano, al menos dos de sus más visibles líderes, ¿no? Por un lado, Kast, por supuesto, diciendo esto lo vamos a dar vuelta a raíz de la encuesta y vamos a ganar nuevamente como ganamos en el plebiscito anterior. Pero por otro lado salen estas voces, ¿no? Como el senador Rojo Edwards, mira, que señala que, como saca un botón de pánico, dice acá el mostrador, y apuesta por abortar el plebiscito. Igual es divertido que diga abortar un republicano. Para evitar derrota electoral, ¿no? Por un lado, entonces te decía yo la postura de Rojo Edwards de poner este botón de pánico y abortar este plebiscito, no llevarlo a plebiscito finalmente este proyecto. Y por el otro lado, Kast que dice, no, esto lo ganamos, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. A ver, dentro del Partido Republicano es curioso porque al menos en el Consejo han funcionado lo más cohesionados posibles. Son bastante ordenados para dar vocerías, pero claro, todo lo que está pasando afuera puede que uno diga, aquí hay un poco de diferencia. Ahora, la campaña todavía ni siquiera empieza oficialmente. Entonces, está interesante ver cómo se van a transmitir los mensajes que ellos tienen sobre sus enmiendas que finalmente lograron aprobar, si es que pasan el filtro de los expertos, y ver cuál es el efecto que tienen efectivamente en la ciudadanía, porque hasta el momento no tenemos un texto final. Tenemos un esbozo de lo que creemos, de cómo va a quedar, tenemos interpretaciones de que probablemente algunos puntos no los van a cambiar, pero no tenemos la seguridad.
Entonces, quizás cuando se tenga el texto, que ya es el 7 de noviembre, se va a poder decir más seguramente y se va a poder observar de mejor manera Ya. cuál es la postura que van a tomar finalmente. Estefanía, ¿qué es lo que queda entonces de aquí al 7 de noviembre, ¿no? En este último mes, este tramo final de este proceso? Porque ya después del 7 de noviembre ya no se puede hacer nada, ¿no? Hasta ahí, hasta las elecciones de diciembre no se puede hacer nada, pero de aquí al 7 de noviembre, ¿qué posibilidad hay realmente que se busque lo que se dijo alguna vez, una que nos una, ¿no? O al menos se aproxime al texto que entregaron los llamados expertas de este proceso? Es interesante porque hay fórmulas matemáticas que todavía pueden funcionar. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se termina de votar el día 4 y después se elabora un informe final con el texto y los expertos van a tener 5 días de corrido, o sea, los expertos no van a tener feriado, para poder elaborar un informe con sus observaciones. Como decir, este de aquí se podría cambiar a esto, se sugiere volver a la redacción original del anteproyecto en este artículo y después eso vuelve al Pleno. Aquí es donde se pone interesante, porque el Pleno tiene que votar una a una las observaciones de los expertos y hay una forma matemática. Si se rechaza por más de 2/3 la observación del experto, que son 34 votos, se rechaza definitivamente y no se recoge a los expertos. ¿La derecha tiene más de 2/3? No, curiosamente no. Son 17 Unidad para Chile. Generalmente las normas se aprueban con 33 votos a favor y 17 en contra. Entonces cabe una forma en la que no todo se rechace, porque tiene que ser por más de 2/3 para que la norma quede, para que la corrección de los expertos quede rechazada. Perfecto. Entonces hay posibilidades de que algunas observaciones de los expertos las tengan que revisar. ¿Esos 17 votos que tiene el oficialismo podrían obligar a ir a esta instancia? Podrían finalmente... ¿Tiene ese tercio, digamos? Sí, tiene finalmente la posibilidad de no aprobar, pero sí por lo menos enviar a comisión mixta algunas normas. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Quiénes votan ahí en esa comisión mixta? Son 6 expertos y 6 consejeros. ¿Ya? Los 6 expertos son nombrados por la mesa de la comisión experta, que son Verónica Unturraga y Sebastián Soto, y los 6 consejeros son nombrados por la mesa del consejo, que son Beatriz ¿Y ahí los expertos tienen voto? Porque hasta ahora tienen voz nomás. Sí, este proceso. tanto en la elaboración del informe, que tienen que volver al Pleno, como después en la comisión mixta tienen voz y voto. Perfecto. O sea, ahí habría entonces una posibilidad de... Claro. Ya, veamos cuáles son las enmiendas hasta el momento más polémicas, entonces, que podrían llegar a esa instancia. Súper. A esa, tercera, cuarta instancia de votación. Veamos esta, por ejemplo, ¿no? Que ha levantado bastante popularidad y tiene que ver con la seguridad pública y defensa nacional, donde las Fuerzas Armadas, dice, deben tener un respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos, ¿no? Que fue rechazada. 2 veces. 2 veces. 2 veces que las Fuerzas Armadas tengan respeto a los derechos humanos. ¿No le gustó esto a la derecha en general o solamente a los republicanos que tienen un peso importante? No le gustó a la derecha en general. En general, ¿no? Sí, pero más que, no sé si la palabra no les gustó, lo que ellos argumentaron fue que no era necesario, porque se entiende que todas las personas que viven en el país tienen que respetar los derechos humanos y la Constitución. No había para qué ponérselo a las Fuerzas Armadas puntualmente. Eso. De hecho, eso mismo fue lo que dijeron, como que no vemos razones de por qué específicamente... Claro, no ha pasado nada en los últimos 50 años para poder tener que poner esto en la democracia. Increíble. Claro, y se rechazó en comisión y luego en el Pleno, porque el progresismo insistió nuevamente en el Pleno con que se votara la enmienda y se rechazó nuevamente. Perfecto, vamos a otra entonces de las polémicas, cosas que han quedado, ¿no? Al menos que va hasta ahora en esta convención. No, Consejo Constitucional. Esta, Estefanía, dice... resolver por las 3/5 partes de sus integrantes en ejercicio las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de proyectos de ley y de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso. Esto es el Tribunal Constitucional, es el nuevo Tribunal Constitucional que tiene lo que se llama un control preventivo, que es lo que ya existe, que ya lo conocemos. No sé si recuerdas el caso del CERNAC con dientes o el caso del mismo aborto en 3 causales. Que finalmente no fue por dientes porque llegó al TC y el TC dijo sáquenle los dientes al CERNAC. Exactamente. Y también con el aborto en 3 causales, que finalmente el Tribunal Constitucional decretó que sí podía haber objeción de conciencia institucional en el caso de la aplicación de la ley de aborto. Lo que buscaba el anteproyecto era soltar un poco este control preventivo que tiene el Tribunal Constitucional, que finalmente termina operando como lo que se llama una tercera cámara. Como el TC se le abrevia a tercera cámara. Entonces, claro que lo que buscaba la redacción del anteproyecto era dejar un poquito más abierto la deliberación de los congresistas, que finalmente se retrocede un poco en esta redacción final que queda, que es la que sale del Pleno.
Perfecto, vamos con otra medida, ¿no? Esta que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas y los derechos humanos van a ser tratados, pueden ser tratados solamente en tribunales militares y no en tribunales civiles, ¿no? Está interesante esa, mira, veámosla. Dice, las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en estos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares. ¿Qué significa esto? A ver, aquí, primero qué significa y después yo te hago una apuesta. Ya. ¿Qué significa? Que básicamente se está escribiendo en la Constitución la justicia militar. La justicia militar ahora existe en el Código de Justicia Militar, no en la Constitución. Eso es lo que significa, básicamente nuevamente vuelve a atrapar un poco más las posibilidades de modificarlo, lo que ya hemos hablado. Exacto. También qué pasa con otros artículos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo, probablemente en la comisión experta, es que vamos a volver a la redacción de la Constitución actual que habla del Código de Justicia Militar y no justicia militar a secas. Porque el Código de Justicia Militar tiene un montón de regulaciones que todos estos problemas chiquititos que han habido, que no son tan chiquititos, pero que son a través de una redacción se genera, por ejemplo, esto de que dicen que finalmente los civiles, que los militares que cometan delitos contra civiles van a tener que ser juzgados en la justicia militar, se resuelven solamente ingresando que es el Código de Justicia Militar el que está en la Constitución y no la justicia militar a secas. Porque el Código ya tiene un montón de normas que hacen que este tipo de cosas no ocurran. Y que, y que han sido igual cuestionadas, ¿no? En el proyecto anterior se eliminaban estos códigos para que todos tuvieran la misma justicia, sobre todo cuando había civiles involucrados. Porque puede abrir una puerta también contra derechos humanos esto, ¿no? Es que, claro, hay dos cosas que es bueno distinguir. Están los tratados internacionales por los derechos humanos y el respeto que se asume que es irrestricto a los derechos humanos para todas las personas que habitan el país. Y el tema de la justicia militar está normado en el Código de Justicia Militar y que, en cierta forma, puede tener mejoras, pero ya tiene un límite más o menos establecido para que cosas como lo que salía en este titular no ocurran. ¿Tiene posibilidades de mejora? Sí, pero Claro. se pueden mejorar a través del fondo código. es ¿a qué tribunal va? Si va a un tribunal militar o va a un tribunal civil. Si ¿El militar? Si hay un militar que viola derechos humanos, por ejemplo, contra civiles. Debería ir a un tribunal militar. Esa es la, O sea, debería ir a un tribunal civil cuando hay una violación de derechos humanos, que es lo que pasó, por ejemplo, en el caso del estallido social. Muchos de los carabineros que... me refiero con esto, dejando este tipo de... Con esta redacción en particular, queda abierta la interpretación queda abierta, supuesto. que ese es el riesgo. Muy bien, vámonos con otra moción, que sería la siguiente. Esta que tiene que ver con la reelección ilimitada de alcaldes y gobernadores. Los gobernadores regionales solo podrán ser reelegidos en sus cargos sencillamente por una vez. Los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por 2 veces. No se aplicará la regla anterior en caso de presentarse como candidato en una comuna o región distinta a aquella en la que ejercía el cargo. Alcalde 2 veces entonces y gobernadores 1 vez. Aquí lo interesante es la última frase, que dice que pueden presentarse en una comuna distinta. Ya. Aquí es donde entra lo que se ya ha llamado en redes sociales, que lo hemos visto que aparece como las sillitas musicales. Dentro de la misma región, un alcalde se puede postular en distintas comunas después de haber terminado sus periodos de 2 reelecciones en la comuna original donde comenzó. Y acá lo interesante, porque la norma es más bien autoexplicativa, se entiende que una persona puede pasar de una comuna a otra y postularse como alcalde sucesivamente, pero lo interesante es el argumento que se utilizó de los dos sectores para referirse a esta norma. Por un lado, la experta Leslie Sánchez hablaba de que por qué se busca esta perpetuación de los rostros en el poder, mientras que desde el otro sector se hablaba de que ¿por qué no? ¿Por qué una persona que hace bien su trabajo, que es buen alcalde, no puede ir a otra comuna a hacerlo si se vence en una comuna? Exacto, ahí estos son los dos argumentos que se presentaron durante la tramitación de esta norma en particular. Como que por un lado estaba muy naturalizado que, lógicamente, y en otro está la pregunta de por qué. La semana pasada, cuando estábamos acá, Estefanía, hablábamos de esta otra indicación, ¿no? ¿Cuánto ha avanzado o no esto de la objeción de conciencia institucional? El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o creencia de su elección y dice acá vivir conforme con ella, transmitirla, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está lo polémico, ¿no? La objeción de conciencia individual e institucional se garantizará en su ejercicio debido respeto y protección. ¿En qué va esto de la objeción de conciencia institucional metido dentro de todo esto?
Esto ya está aprobado en el texto que va a salir del Pleno el día de mañana. Ahora lo interesante va a ser qué va a pasar en la comisión de expertos, que cómo se va a tomar esto, si es que se va a constitucionalizar la objeción de conciencia institucional o no. Ya. Aquí es donde los expertos tienen que entrar a debatir si es que mandan, por ejemplo, dentro de su observación, es decir, queremos borrar la palabra institucional. Como les recomendamos al Pleno eliminar la palabra institucional. O puede que haya un acuerdo político que finalmente diga como no, que se mantenga la redacción tal como la dejó el Pleno. Claro, porque dentro de los expertos, ¿no? También hay gente que es cercana al pensamiento de quien tiene mayoría hoy en este Consejo, ¿no? Hay gente cercana, o sea, hay solamente un consejero, por ejemplo, del Partido Republicano. Todos los demás están repartidos en distintos sectores de la derecha y si uno analiza un poco de lo que han ido hablando en medios, de cómo se han ido refiriendo al tono de lo que está saliendo del Pleno, yo creo que hay varios que puede que opten por bajarle un par de cambios a normas como esta u otro tipo de normas. Perfecto. Tampoco ya hay reuniones, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú adentro? Estas reuniones que se están teniendo, amarillos con la derecha, pero también con gente de la llamada socialdemocracia. Las reuniones en el fondo dicen mucho más de lo que se dice cuando salen de las reuniones. Ya el hecho de que se junten a conversar, ya el hecho de que haya una foto que se sube por acá de la reunión oficial, eso ya comunica más que de pronto lo que salen a comunicar después las personas que participaron de la reunión. Entonces, ¿Pero acá, qué te dice tu percepción ahí de día a día? ¿Tú crees que realmente va a tener este Consejo de Expertos la fuerza para acercar este proyecto más al que ellos emitieron? Que había un consenso político, ¿no? De que había sido un buen preámbulo, al menos, ¿no? Que dejaba abierta la posibilidad de que esto realmente fuera una casa de todos y todas. yo creo que existen varias posibilidades en que se vuelva a recuperar el espíritu de algunas cosas del anteproyecto en temáticas que han sido polémicas, particularmente, por ejemplo, la que acabamos de revisar de la objeción de conciencia. Ahora, que vuelva todo lo demás al anteproyecto, yo creo que no se ve muy probable. No creo que se vuelva por completo al espíritu global unitario del anteproyecto, porque también hay muchos expertos de distintos partidos que los partidos ya han tomado posición respecto a ciertas enmiendas, que ya han defendido ciertas enmiendas. Entonces es muy poco probable que el experto de ese partido dé pie atrás. Está interesante el rol que va a tomar Sebastián Soto, por ejemplo, que es de Bópoli, que su par, que es la consejera Gloria Huth, que también es de Bópoli, ha tenido un rol súper interesante en las votaciones, a veces descolgándose de la derecha. Ha hecho más de puente de conversación, ¿no? Claro, entonces puede ser interesante cuál es el rol que va a tomar Sebastián Soto, que además es vicepresidente de la comisión experta. Entonces puede, por ejemplo, participar en la selección de expertos para la comisión mixta. Bueno, Estefanía, la próxima semana ya vamos a estar entonces en este nuevo proceso, ya de esta vuelta, al menos, ¿no? Ya cuando estén ahí los expertos conversando con los consejeros. Después del feriado, que no van a tener los expertos, vamos a tener más o menos una claridad de cuáles van a ser las indicaciones que les van a hacer al texto y empezar a ver qué es lo que va a pasar en el Pleno con estas indicaciones. Muy bien, Estefanía, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Nos estamos viendo. Gracias también por la sintonía, como ves, temas pero muy necesarios para que sepamos, para que reflexionemos entre todas y entre todos. Hasta la próxima.